El tema que decidí preparar para hoy es ácidos nucleicos y particularmente lo elegí porque es un tema que me resultó muy interesante y lo quería compartir con ustedes. Yo quiero empezar por cosas básicas como por ejemplo qué son los ácidos nucleicos. Bueno, son biopolímeros de nucleótidos que están unidos entre sí por enlace fosfodiéster. ¿Y cómo están compuestos estos nucleótidos? Bueno, podemos encontrar una pentosa, una base nitrogenada y de uno a 3 fosfatos. ¿Y cómo se dividen? Bueno, podemos encontrar ADN y ARN. ¿Dónde están estos ácidos nucleicos? Bueno, el ADN lo podemos encontrar en el núcleo y un dato para agregar es que las mitocondrias también tienen ADN, pero con la diferencia de que lo sintetizan para ellas mismas. ¿Y cuál es la función de estos ácidos nucleicos? Bueno, la principal función es almacenar información en el ADN que en un futuro nos va a servir para poder construir componentes de las células, ya sea como proteínas o moléculas de ARN. Bueno, ahora vamos a ver a continuación los nucleótidos que son moléculas. Como habíamos dicho antes, los nucleótidos pueden estar compuestos de una pentosa, que es un carbohidrato de 5 carbonos que se divide en ribosa y desoxirribosa. Ya conociendo sus nombres, podemos deducir que la ribosa pertenece al ARN y la desoxirribosa al ADN. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Bueno, que la desoxirribosa no tiene oxígeno. Luego podemos encontrar las bases nitrogenadas, que son compuestos que se clasifican en cuatro: citosina y guanina, como podemos ver en la imagen, que están unidos por 3 puentes de hidrógenos, y la timina y la adenina, que están unidos por 2 puentes de hidrógenos. Esto lo podemos encontrar en el caso que hablemos de ADN, ya cuando sea el ARN, la timina va a ser reemplazada por el uracilo. Y a estas bases las podemos clasificar en pirimídicas, que son la citosina, la timina y el uracilo, y las purídicas, que son la guanina y la adenina. Y por último, podemos encontrar de uno a 3 fosfatos. Ya la cantidad de fosfatos que podamos llegar a encontrar va a variar su nombre. Por ejemplo, si encontramos 3 trisfosfatos y se encuentran unidos en el carbono 5. Bueno, eso vendría a ser un nucleótido, que lo podemos ver acá en la imagen, ya que el ADN está compuesto de muchos de estos. ¿Qué es el ADN? Bueno, el ADN es una doble hebra complementaria antiparalela. ¿Qué quiere decir esto? Una hebra porque podemos ver acá en la imagen, no sé si se ve, pero que acá podemos encontrarnos con una hebra y acá con la otra. Antiparalela quiere decir que una hebra va del extremo 3' a 5' y la otra va del extremo 5' a 3', como si una estuviera dada vuelta. Y complementaria porque sus bases nitrogenadas se unen. Y en el ADN se va a unir a histonas, que son proteínas, constituyendo la cromatina, que está dividida en fragmentos que lo llamamos cromosomas, como podemos ver acá. La cromatina puede estar representada de dos formas. Anteriormente, como la vimos, que la nombré, que es la que podemos ver acá, donde el ADN le da dos vueltas al grupo de histonas, y la cromatina laxa, que es la que podemos ver acá, donde el ADN se liberó, se rompieron los nucleosomas y se puede leer la información genética y hacer la síntesis de proteína. El ARN, a diferencia del ADN, es una hebra que participa en la síntesis de proteína y pueden ser principalmente ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia. ¿Qué es la síntesis de proteína? Bueno, la síntesis de proteína es un proceso por el cual las células fabrican proteínas y se hace a partir del material genético que está en el ADN, pero lo vamos a encontrar en un lenguaje de nucleótidos y tenemos que traducir aminoácidos. Entonces es necesario que se realice la etapa de transcripción, que se realiza en el núcleo de la célula, y la etapa de traducción, que se realiza en el citoplasma de la célula. La etapa de transcripción, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en que la doble hebra de ADN se abre en un segmento separándose y a partir de ese segmento se forma una molécula de ARN, que es complementaria al segmento de ADN que le sirvió de referencia, como podíamos ver en esta imagen. Bueno, a esta molécula de ARN, el nombre que va a recibir es ARN nuclear heterogéneo. Y una vez que se forme este ARN nuclear heterogéneo, sufre procesos que se derivan a la transformación del ARN mensajero. ¿Cuáles son estos procesos? Bueno, acá podemos ver la molécula de ARN nuclear heterogéneo sin ningún proceso, sufre encasquetamiento, que quiere decir que en el extremo 3' se le coloca un nucleótido llamado CAP. Sufre la poliadenilación, que es en el extremo 5', se le agrega un poli-A, que son nucleótidos con adenina, y por último el splicing, que consiste en sacar los intrones, que sería la parte que no tiene información genética, para unir los exones. Y como resultado podemos obtener la molécula de ARN mensajero, que abandona el núcleo y pasa al citoplasma. Luego ocurre la etapa de traducción.
¿Que ¿En qué consiste esta? Bueno, existen moléculas de ARN de transferencia que tienen sectores que se complementan formando un apareamiento de bases que vamos a obtener una estructura que tiene forma de trébol, como podemos ver acá. Esta sería una molécula de ARN de transferencia donde tiene por un lado una horquilla unión enzimas, una horquilla unión a ribosomas, acá se va a unir a un aminoácido y acá vamos a encontrar una horquilla unión al ARN mensajero, que va a tener un anticodón, que este anticodón tiene que ser complementario a la molécula de ARN mensajero, al codón que va a tener esta molécula de ARN mensajero, para poder unirse. Luego, por último, en la etapa de traducción podemos encontrar que también hay moléculas de ARN ribosómicas que forman ribosomas que están constituidos por dos subunidades, la parte mayor o grande y la parte menor o pequeña. Una vez que tenemos esta molécula de ARN de transferencia, sucede que la etapa de traducción se divide en tres etapas. La etapa de iniciación, como podemos ver acá, están las tres etapas. La etapa de iniciación consiste en que la molécula de ARN mensajero se va a unir a la parte menor del ribosoma, va a llegar al primer ARN de transferencia y se va a unir, como habíamos dicho anteriormente, a la molécula de ARN mensajero con sus codones y anticodón, y se va a ubicar, por así decirlo, en el primer lugar del ribosoma. Va a llegar la parte mayor del ribosoma, se va a unir a la parte menor y así vamos a constituir el ribosoma completo. Luego sufre la etapa de alargamiento, que es cuando llega un segundo RN de transferencia, donde va a unir a su aminoácido con el del primer RN de transferencia a través de un enlace peptídico. Y se va a unir a la molécula de RN mensajero del mismo modo que lo hizo el primer RN de transferencia. Luego el primer RN de transferencia sale, abandona el ribosoma, pero deja su aminoácido y llega el tercer ARN de transferencia y así sucesivamente, hasta que por fin se produce la etapa de terminación. ¿Qué consiste esta etapa de terminación? Bueno, una vez que el ribosoma se desplazó por toda la molécula de ARN mensajero, se va a llegar a un codón de terminación, que este se une a un factor liberador, el cual determina la liberación de la proteína, como podemos ver acá, y también va a determinar que se separen las partes del ribosoma.